Bienvenidos, bienvenidas a nuestra séptima conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 21 otoño, la primera conferencia del año 2022. Feliz año para todos y todas. Esperamos sinceramente que sea un año muy bueno y muy productivo para todos y todas las aquí presentes. Hoy contamos con la participación de la doctora Marisol Pérez Ramos. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología Social por nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Obtuvo su doctorado en Psicología Social y Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP desde el año 2013. Fue reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en el 2015 como investigadora joven al ser aprobado su proyecto Aplicación de un modelo biopsicosocial para el bienestar familiar, disminución de factores estresantes y conductas agresivas durante la convivencia cotidiana en la convocatoria Atención a Problemas Nacionales. Es coordinadora del libro Planeación, Desarrollo y una experiencia de investigación e intervención psicosocial con familias en comunidad, editado por el Departamento de Sociología de la UAMI e impreso por la editorial Gevisa, en el año 2020. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, en donde imparte docencia dentro de la licenciatura en Psicología Social. Es miembro del área de investigación Procesos Psicosociales de los Fenómenos Colectivos. Asimismo, es parte del núcleo académico básico del posgrado en Psicología Social dentro de la misma institución. En la propia UAMI, fundó el Laboratorio de Bienestar Psicosocial y Salud, enfocado en conocer y entender los factores psicosociales que coadyuvan a una mejor convivencia familiar y por tanto social. En congruencia, ha participado en proyectos dirigidos a la búsqueda del bienestar familiar y prevención de la agresión en la interacción cotidiana. Entre sus temas de interés se encuentran crianza, familia, bienestar, comunicación y negociación del conflicto interpersonal. Todo esto con el afán de disminuir el maltrato en la infancia, la violencia intrafamiliar y la violencia social. Como verán, es una persona que tiene una amplia formación y que hoy nos va a compartir su conocimiento con la conferencia, la dificultad de ser prosocial en contextos adversos, una explicación prosocial desde la fisiología, el comportamiento y la expectativa cultural. Antes de darle la palabra a la doctora Marisol, les quiero recordar a quienes nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook que por favor mantengan sus micrófonos apagados mientras está la parte expositiva. Posteriormente vamos a dar espacio para las preguntas, que nos dejen sus nombres completos en el chat o en los comentarios del video para poder pasar lista, ya que quienes nos acompañen en las 5 conferencias de nuestro ciclo les vamos a dar una constancia por su asistencia, pero además quienes tengan más de 8 asistencias, les vamos a obsequiar un libro. Ahora sí, sin más, doctora Marisol, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por aceptar abrir este año nuevo las conferencias con nosotros. Les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar hoy con ustedes en este inicio de año. Feliz año a todos, que todo salga bien, aunque parte de lo que voy a decir es que las circunstancias no están como muy positivas, pero bueno, vamos a dar algunas estrategias de que podemos seguir para poder tener un mayor estabilidad y bienestar. No sé si la presentación, Guadalupe, me puedas hacer el favor de pasarla. Eh, bien, entonces, bueno, la idea es dar como una explicación psicosocial desde la fisiología, el comportamiento y la expectativa cultural. La idea es dar un modelo que he trabajado ya desde hace ya varios años, que estuvimos trabajando con familias, aunque no vamos a hablar en específico de esa experiencia, sino de las variables que encontramos que son importantes para generar esto que es ser prosocial, que al final beneficia muchísimo a, a una mejor convivencia, ¿no? Y en este caso la aplicamos dentro de la convivencia familiar. Entonces, la siguiente, por favor. Eh, ¿Qué es la conducta prosocial, ¿no? Hay muchísimas definiciones sobre lo que es la conducta prosocial y en psicología social hay también distintas parámetros o teorías que lo mencionan, pero bueno, vamos a tomar en específico estas, ¿no? Y son los intentos de satisfacer necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona. Son conductas voluntarias que se adoptan para cuidar, asistir, confortar y ayudar a otros.
y por lo tanto implica el fomento de la solidaridad, del apoyo, la tolerancia y la cooperación. Hay teorías que dicen que el ser prosocial hay que diferenciarlo de ser altruista, ¿no? Que no es lo mismo, y también hay quienes dicen que puedes tener conducta prosocial, pero no con completo desinterés, sino que siempre hay un interés implicado. Lo que sí sabemos es que para mantener una conducta prosocial, pues se tiene que mantener una motivación que te implique ayudar a otros, inclusive estar bien contigo mismo. Y a veces para que la conducta, bueno, no a veces, creo que para que la conducta prosocial sea parte de nuestras habilidades sociales complejas, tiene que haber una educación en edades tempranas. Y bueno, les voy a explicar cuál es la razón de esto. La siguiente, por favor. Una de las condiciones para generar conducta prosocial es que haya estabilidad en el ambiente, que haya estabilidad en el contexto donde todas y todos nos desarrollemos. ¿Qué significa una estabilidad en el ambiente? Que tengamos rutinas estables. Pareciera que podemos, sobre todo en esta etapa pandémica, una de las cuestiones que me relataban, por ejemplo, los papás que sufrían con sus hijos, es que con la pandemia y con las clases en línea, muchas de las rutinas se cambiaron. Entonces les ha costado trabajo acostarlos a la hora de antes o que se levanten a la hora que tenían cuando iban a la escuela presencialmente, y que ahora que han retomado esta rutina les ha costado muchísimo trabajo. Pues justamente lo que implica para ser prosocial tenemos que tener estabilidad del ambiente, y una de las cosas que hemos vivido es que no existe, o un día sí y otro no. Y rutinas es desde tener horarios, tener actividades fijas, que siempre te acompañen más o menos las mismas personas, en fin, todo eso se tiene que cuidar alrededor. También implica tener la salud, ¿no? Tener garantía de salud para poder ejercer tus tareas, y si no hay, pues tener el apoyo institucional y familiar y social para que esa salud se mantenga estable. Tener redes de apoyo seguras, tanto las formales como las informales. Nos referimos a formales, pues son institucionales que no dependen de un apego emocional, sino que son parte de la estructura social que nos rodea. Y también apoyo informal, que son todas nuestras redes de apoyo, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras parejas, etc. Que haya certidumbre laboral y económica, que haya confianza en el vecindario y que haya estabilidad en casa, es decir, que el ambiente familiar sea estable. Muchas de las cuestiones que van sucediendo es que cuando hay un montón de eventos que mueven esta estabilidad en el ambiente dentro de casa, pues mueven mucho de nuestras conductas y demás. Entonces, la principal cuestión que hemos aprendido es que para ser prosocial tiene que haber estabilidad en el ambiente, en el contexto, tienen que cumplirse estas condiciones, pero vamos a ver en qué tanto sí, qué tanto no, cada una está ahí metida, pero vamos a ver la razón del por qué. La que sigue, por favor. Una de las cuestiones que hemos vivido durante toda esta época pandémica es que justamente lo que pasó es que no hay estabilidad en el ambiente. Y por eso el título de la conferencia, ¿no? La dificultad de ser prosocial en contextos adversos. Y estamos en medio de un contexto adverso. Creo que muchos de los problemas que teníamos en México a nivel social, económico y demás se han enfatizado durante la pandemia. Y bueno, pues estos son datos ya del 2020. En el 2021 las cosas, la verdad es que no mejoraron mucho. Pero bueno, lo que se relata en esta parte es que, bueno, pues tenemos reducción de horas laborales, reducción de salarios, reducción de empleos. Aunque aumenten los empleos, la calidad de los empleos es cada vez más baja, ¿no? Ya no hablamos también de muchos problemas que ha habido en cuestión de salud, en cuestión de educación, en muchos ámbitos de la vida social. Hemos tenido serios problemas de este tipo y bueno, eso genera muchísima inestabilidad. En cuestión de salud, pues ya lo estamos viviendo. Hoy estamos bien, mañana no lo sabemos. Hoy estamos completos, mañana no lo sabemos. Es decir, hay demasiada incertidumbre en el ambiente. La siguiente, por favor.
Y esto es como preocupante. Ahora, también tiene que ver el cómo desde el gobierno se manejan los mensajes. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que el gobierno de antes o el de ahora, hablar de alguna preferencia de quién lo maneja mejor. Simplemente es qué tanto desde estas y desde las instituciones se nos genera una estabilidad, ¿no? En lo que tenemos que hacer cotidianamente. En el 2009 tuvimos el H1N1 y también se hizo que hubiera un encierro, aunque ese encierro solamente fue de 2 semanas. Y sin embargo hay reportes de que en ese confinamiento obligado las familias sufrieron muchísimo, ¿no? En lo que hoy día sabemos que se sufrió, y hubo consecuencias en 2 semanas. Y ahora que llevamos, eh, ya vamos para 2 años de restricciones, que o en los últimos meses ya no hay restricciones, pero sin embargo te puedes enfermar o no te puedes enfermar, salen variantes, de pronto sí puede ser una enfermedad grave, no puede ser una enfermedad grave, en fin, o sea, insisto, hay mayor gravedad, pero también el cómo se manejan los mensajes desde el gobierno pues son importantes. Entonces me llamó mucho la atención que cuando fue en el 2009 la epidemia, se habló de que era la oportunidad de la integración familiar, la oportunidad de estar juntos, de hacer cosas en familia, ¿no? Y se manejó este discurso en el confinamiento obligado y eso no hizo que el conflicto entre familias fuera menor. Y en este caso, pues más bien fue más, ¿no? Muy al principio de la contingencia, en marzo del 2020, pues hablaba de que se quedaran en casa, de que no salgan, pasaban las patrullas hablando. Entonces, la forma en cómo se transmiten los mensajes generan cierta percepción de cómo tenemos que comportarnos y de cómo tenemos que asumir, ¿no? Lo que está pasando. Y entonces, bueno, ahí es donde tenemos que analizarlo como psicólogos sociales, cómo se están mandando estos mensajes y qué pasa en consecuencia en cómo reaccionamos. La siguiente, por favor. Bueno, a lo que estoy tratando es de poner como todos estos factores que están en el ambiente y que al final te están generando consecuencias en la cotidianidad. Entonces, este es un modelo ya antiguo, del 96 de Berkowitz, del libro que se llama Agresión, que es un libro que a mí me gusta mucho para estudiar justamente todos estos factores porque pareciera que estamos tratando de encontrar el hilo negro que nos ayuda a explicar la violencia. Y creo que este modelo explica muy bien que el confinamiento forzado va a hacer que esto sea más grave, lo de la violencia doméstica. Y sabemos y lo hemos leído a lo largo de todo este tiempo que aumentaron los datos. Entonces, lo que explicaba Berkowitz es algo que lo vamos a reiterar ahora con datos, bueno, con ciertos antecedentes que están aquí. Que bueno, sí, ¿qué es lo que va a generar violencia doméstica? Bueno, que el entorno familiar esté expuesto a la violencia. Sabemos que antes del confinamiento vivíamos mucha violencia social, seguimos viviendo mucha violencia social. Eh, Eso no ha cambiado con o sin pandemia. Tiene que ver con cómo se establecen las normas sociales dentro de la familia, cómo se establecen los roles de género, quién tiene que hacer qué, cómo se acomodan los quehaceres, cómo se acomodan las reglas de casa, eh, cómo, si hay alguna conducta dominante o no, si se negocian las reglas o no. Esto es sumamente importante y esto se va a relacionar con cuestiones como que él llamó personales, que al final sabemos que todo se construye en contexto, pero tiene que ver, bueno, qué tanta hostilidad hay, que hay habilidades sociales desarrolladas o no, hay un nivel de autoestima, que en este caso ya le vamos a llamar autoconcepto, y hábitos de vida. Esto es interesante. La UNICEF hizo un estudio sobre violencia doméstica relacionado con alcoholismo hace yo creo que 10 años, enfocado en Rusia, y es muy interesante ese reporte sobre cómo la violencia doméstica está
directamente relacionada con el consumo de alcohol. Y bueno, también si revisan los datos de ingesta de alcohol en México, desde los menores de edad hasta los adultos jóvenes, han ido aumentando los índices. Entonces aquí también hay otro punto interesante a analizar. Y bueno, también es de todos conocidos que la violencia doméstica está relacionada con la ingesta. Entonces, esto es algo que ya se ha comprobado empíricamente. Y bueno, ¿cómo son estas relaciones familiares? Aquí él lo maneja como amor, respeto, apoyo, y bueno, lo que yo vengo a decirles es que sí, esto es importante, pero no se genera de forma automática. Es algo que hay que trabajar mucho con las familias, pero lo que me interesa es que veamos cómo todo esto se relaciona con estrés personal, con estrés laboral, con desempleo, con problemas económicos, con problemas de salud, con tensiones en la familia, en factores situacionales que hace que dentro de las interacciones de la familia sean más conflictivas o no. Todo esto en conjunto te va a generar violencia doméstica. Todo esto en conjunto es lo que explica por qué el confinamiento forzado en una situación como en la que estamos todavía, aunque digamos que ya casi nadie está en casa, todos salieron volando, pero pues la enfermedad sigue ahí, pero bueno, parte del que hay aumento de la violencia doméstica es porque hubo un confinamiento forzado, pero ojo, eso no significa que todos estos factores, por el hecho de ya no estar en casa todo el día, estos factores no significa que han desaparecido, siguen ahí. La violencia doméstica no va a desaparecer, va a seguir ahí. Entonces, bueno, es algo importante anotar. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, quiero dejar muy en claro como nuestra punto de análisis de hoy es el aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y el confinamiento, que como ya dijimos, sí es un confinamiento forzado, pero son factores que ya estaban ahí en el ambiente desde antes de esta pandemia, han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en México, y lo dijo la UNICEF hace ya casi un año. Hace ya, cuando empezó toda esta pandemia en el 2020, perdón, 2021 y 2022 todavía me estoy adaptando. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en la investigación y que se relaciona mucho con lo que estamos viviendo con la pandemia? Hay varios factores psicosociales rodeados para fomentar o no la conducta prosocial. Ya vimos que el contexto en el que estamos es adverso. El contexto en el que estamos hoy día es complicado. Entonces, este modelo no es el único que existe, pero es el que hemos desarrollado en campo durante ya algún tiempo. Entonces, ¿qué favorece la conducta prosocial? Lo que hemos encontrado es, uno, la regulación del estrés; dos, el control de la ira; y tres, el desarrollo de habilidades empáticas, que en conjunto nos van a ayudar a tener una conducta prosocial a través también del entrenamiento de conductas positivas. Y ahorita también caemos en ello. Entonces, este es como el modelo que vamos a desarrollar hoy y espero que les sea de interés. La siguiente, por favor. Bien, ¿por qué el estrés es importante? Se ha hablado muchísimo del estrés durante toda la pandemia, pero creo que lo que yo tengo que decir es, el estrés no solamente, las consecuencias del estrés no tienen solamente que ver con un problema fisiológico individual. Si no manejas el estrés, tienes serios problemas de relación, de interacción social. Esta imagen a mí me gusta mucho mostrarla porque es un niño asustado con un tigre de dientes de sable, ¿no? Que no existe. Pero lo que estoy tratando de explicar es, cuando hay conflictos en interacción, cuando peleas mucho con alguien, lo que tu cuerpo reacciona como si, o sea, se estresa igual a que si estuvieras enfrente de un tigre de dientes de sable o enfrente de tu mamá o de tu hermano, de tu pareja o de quien sea. Ese es el punto de la importancia de regular el estrés. O sea, te alteras exactamente igual y lo que tú quieres es salvaguardar tu vida. No importa de quién estemos, de con quién estés. Y entonces imagínense que hay un confinamiento forzado de las familias. Desde antes del confinamiento se llevaban re mal. Todos se ven como si fueran dientes
tigre de dientes de sable del cual hay que defenderse. Y aparte les dicen, tienen que convivir, tienen que llevarse bien, tienen que ponerse de acuerdo. Es un caos. El estrés va más allá de una frecuencia cardíaca alta o de una sudoración o de una temperatura periférica. Son síntomas de estrés. Pero si no se regula el estrés, las interacciones sociales se dificultan y se hacen muy difíciles de llevar a buen puerto una negociación, por ejemplo. Por esto esta imagen a mí me gusta mucho porque queda claro de que cómo le hago si ese tigre de dientes de sable es mi mamá y tengo que aprender a negociar con ella. Entonces, bueno, es algo que se ha encontrado en literatura. El sistema nervioso autónomo simpático se activa ante un conflicto o una agresión durante interacción de forma igual que cuando enfrentamos un peligro en donde está de por medio salvaguardar la vida. Entonces, por eso es tan importante regular el estrés. No solamente por una cuestión intraindividual, sino por las consecuencias en interacción. La siguiente, por favor. Entonces, no buscamos, o cuando hacemos este trabajo, no busco que nadie se estrese. Todos nos vamos a estresar. De hecho, el estrés es parte de la motivación que nos permite levantarnos en la mañana, correr al metro, aguantar el tráfico, ir a trabajar, hacer cosas, nos mantiene motivados. Es parte de la motivación. El punto es que haya una regulación del estrés. Entonces, bueno, esto solo es un modelo para ejemplificar, ¿no? Que estamos en el sistema nervioso autónomo, es el que regula el estrés, a través de que está el sistema nervioso simpático, que es cuando estamos muy estresados, ¿no? Y el parasimpático es cuando estamos en el punto extremo de relajación, estamos completamente tranquilos. Imagínense en una playa con el coco o con su coco en la mano o en el lugar donde a ustedes más les guste estar y realmente estén tranquilos, ¿no? Bueno, el punto es que tampoco se trata de que todo el tiempo estemos en el punto tranquilo. Eso tampoco puede pasar. Si estás todo el tiempo tranquilo, así en estado zen, como se dice por ahí, pues no te permite reaccionar o hacer cosas o motivarte. Entonces, ¿cuál es la clave? Hacer una regulación. Es una regulación de que el problema no es que no te estreses, los estresores siempre van a estar ahí. O sea, siempre vas a tener el estresor de la escuela, del trabajo, del transporte, de los conflictos con todo el mundo. Los estresores no van a desaparecer. Lo que tenemos que aprender es a regular ese estrés. La siguiente, por favor. Entonces, lo que usamos para enseñar a regular el estrés son los principios de la teoría polivagal, que también ya tiene mucha discusión sobre si realmente es a través de un nervio vago o no, si funcionamos tal cual. Nosotros nos ha funcionado muy bien para enseñar a regular el estrés. La teoría polivagal habla de que tenemos un nervio vago, bueno, no habla, existe un nervio vago, no es inferencia, es una realidad. Es un nervio vago que conecta directamente con nuestro cerebro y que va, como está ahí la imagen, conecta con todos nuestros órganos básicos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es importante aprender a regular el estrés, porque si no, se activa el vago, el sistema nervioso es el que hace que todos nuestros órganos saquen todos esos químicos que al final es lo que hacen daño a nuestro cuerpo. Y entonces lo que queremos es que se active el vago ventral para que estemos conectados y relajados y podamos funcionar mejor. La siguiente imagen me va a ayudar a explicar mejor esto. La siguiente, por favor. Lo que nosotros trabajamos es es la escalera autónoma. La escalera autónoma habla de que, bueno, es la teoría polivagal en acción o en práctica. Les enseñamos que cuando estamos estresados estamos en la parte simpática, que es lo que nos permite estar movilizados o huir o luchar, ¿no? Cuando vemos ese tigre de dientes de sable, es el que nos mantiene activos, o sea, es cuando estamos estresados. Y cuando pasamos mucho tiempo estresados, eso pasa cuando tienen un examen muy difícil, cuando tuvieron una entrevista de trabajo,
o cuando en el trabajo tuvieron un conflicto muy fuerte. Eso hace que estemos estresados por periodos prolongados. Lo que regularmente va a pasar después de periodos prolongados de estrés es que bajemos al vagal dorsal, es decir, que estemos agotados. Y a estar agotados es que no tienen ganas de nada, no se quieren mover, les duele todo el cuerpo, incluso pueden dormir, están agotados. Entonces, el hecho de estar agotados después de un evento de estrés significa que no estamos regulando el estrés. Para regular el estrés, tenemos que estar en el vagal ventral, que es el que nos permite relajarnos, es el que nos permite estar tranquilos y es el que nos permite ser seguros y sociables, y a esto quería llegar. O sea, no podemos ser prosociales mientras nos mantengamos en un estado de alerta, de alarma y de solución de problemas inmediatos. O sea, la regulación del estrés es el que nos va a permitir subir al ventral para estar tranquilos y conectados. Si no logramos subir al ventral, siempre estamos entre el simpático y el dorsal, o sea, en estado de sobrevivencia, agotamiento, sobrevivencia, agotamiento. Y ahí no podemos ser prosociales. Algo que aprendimos con nuestras mamás cuando estuvimos trabajando en campo es que si no les enseñábamos a regular el estrés, no podían ser atentas no podían atender las peticiones de sus hijos. No me refiero solo a las peticiones cotidianas de comida, o sea, de alimento, ropa, no, sino a las peticiones emocionales. Todo era cállate, ay, no exageres, ay, ya, o gritar, o en fin, hasta que aprendieron a regular pudieron ser más atentas, o sea, ser más prosociales con sus hijos y viceversa. Los adolescentes aprendieron a ser más atentos con su mamá. Entonces, por eso es muy importante regular el estrés. La siguiente, por favor. Entonces, simplemente es que solo a través de la regulación podemos sentir seguridad para generar confianza en el ambiente y en los demás. La siguiente, por favor. Si no se dan oportunidades, está mal escrito, si no se dan oportunidades para que las personas se anclen a sistemas de seguridad y para que ejerciten adecuadamente los circuitos neuronales de activación e inhibición de su sistema nervioso, no van a poder conectar y desconectar de forma eficiente. Si ustedes revisan artículos sobre consecuencias neurofisiológicas del maltrato infantil, van a encontrar que se genera el trastorno de estrés postraumático en los niños y eso va a generar muchos problemas en su desarrollo cerebral, neurológico. Y una de esas consecuencias es que todo el tiempo están estresados, todo el tiempo son hipersensibles. Y bueno, lo digo a los niños porque está documentado, pero eso nos pasa a todos. Cuando estamos mucho tiempo en estrés, estamos muy reactivos. Y si estamos reactivos, no podemos ser prosociales porque estamos en proceso de sobrevivencia. Eso es el mensaje a nivel fisiológico. La siguiente, por favor. Bien, ahora, cuando estamos en este proceso de estrés, es mucho más fácil que nos volvamos iracundos. Sabemos que ya el modelo de frustración y agresión ya está invalidado, es decir, que a mayor frustración eras más agresivo. Ese modelo ya no es tal cual, pero sí sabemos que cuando hay un ambiente tan inestable, es mucho más difícil que regulemos emociones. Y sobre todo, que el contexto no nos ayuda a ello. Hay varias definiciones de la ira. No, hay tres como modelos teóricos que explican la ira. Es el proceso adaptativo, o sea, que es un proceso adaptativo equiparable al miedo, que es que al final dicen que todos podemos ser agresivos, iracundos con tal de defender lo que creemos que es bueno para nosotros, que es un proceso adaptativo como tal, pero ya se ha encontrado que en realidad no podemos llamar a la ira como un proceso de adaptación al ambiente, el enojo, si te lo permite, o la ira solamente surgiría cuando realmente tu vida está de por medio, pero aún así, si estás iracundo, el nivel de reacción ante la amenaza va a ser completamente desproporcionada. Por eso no se dice que o sea, ya no está aceptado como tal. La segunda teoría que lo manejaba es que es una consecuencia de un mal manejo del enojo, como si fuera
como niveles. O sea, primero te enojas y si no controlas el enojo te vuelves iracundo. También esta teoría ya está descartada. En realidad puedes enojarte y entrar en ira como dos emociones distintas, como dos procesos de reacción a la amenaza diferentes. Y la última es que la ira es una conducta hostil que aparece de forma independiente al enojo y busca provocar daño. Esta es la que más se ha estudiado en los últimos años. Es una conducta ya hostil como tal, surge sin mediación, simplemente te molesta y ¡pum! Reacciona, ¿no? La persona reacciona y, insisto, la respuesta ante la amenaza es completamente desproporcionada. Eso lo hemos visto varias veces ante un empujón en el metro, puede haber el golpe, ¿no? El martillazo, el balazo, en fin, ha habido muchos eventos en donde por una cuestión eh, incómoda o percepción de amenaza por parte del agresor, pues agrede de una forma completamente fuera de control. Eso es ira. Y sabemos que la ira surge con mayor frecuencia dentro de una comunidad cuando se ha aprendido que esta es una forma de defensa social legítima. Y esto es bien importante decirlo. Muchas cuestiones, cuando estamos en un ambiente tan adverso, y yo lo pienso no solamente durante la pandemia estoy un poco alarmada porque las variables que ya habíamos observado ya son cada vez más graves. Pero esto ya se venía gestando desde hace muchos años. O sea, hay mucha violencia social. ¿A qué le llamamos violencia social? Bueno, asaltos, robos y demás, pero también a una legitimación al más fuerte, ¿no? La legitimación a al ser fuerte, ¿no? Esas frases de yo tengo que ser fuerte, tengo que aguantar, al no decir que te duele algo porque eres fuerte, al no mostrarte vulnerable porque te haces débil, al no decir que estás triste porque pues se van a burlar de ti. Bueno, eso habla de que la violencia social ya está generando un montón de emociones sociales que te hacen ser como el fenómeno de ostracismo, se le denomina, que te encierras en ti para ser una coraza fuerte y te la pasas golpeando y gritando, insultando. Bueno, todo eso genera que se legitime la ira. Ah, pues obvio porque pues lo hiciste enojar, ¿no? Y a veces se confunde mucho enojo con ira. Entonces esa es una cuestión que también vemos muy frecuentemente desde antes de la pandemia y hoy con la pandemia lo vemos más. La que sigue, por favor. Eh, la ira tiene una conexión directa con nuestro sistema nervioso y por lo tanto con el estrés. Entonces, bueno, en general, ¿qué has encontrado? Bueno, que un mal manejo de la ira puede tener consecuencias en la frecuencia cardíaca, a nivel o sea, nuestro nivel fisiológico, problemas en la expresión emocional inadecuadas, problemas en la resolución de problemas y bueno, va generando cierto aislamiento que cuando se está legitimando el aislamiento no es tal. Ahí también hay que tener cuidado. Se aprende pues, ¿no? O sea, yo aprendo, eso lo decía Patterson, con la conducta coercitiva, que aprendemos a que si yo agredo y consigo lo que quiero, bueno, pues yo aprendo que tengo que seguir siendo agresivo para lograr lo que quiero y eso ya ahí entra mucho la ira y la víctima aprende que si quiere lograr algo, bueno, pues tiene que ser igual o más agresivo de quien lo agredió primero. Esto es fomento estas son conductas que se fomentan en un contexto adverso y son conductas que llevan, pues, por supuesto, emociones. Las conductas no son conductas aisladas, las emociones están ahí presentes todo el tiempo. Los sujetos que presentan alta ira, bueno, además de tener una alta frecuencia cardíaca, suelen tardarse más en habituarse a los estresores, es decir, tardan más en regular el estrés. Y eso es fundamental. No saben cómo regular el estrés y también encontramos que cuando hay estrés postraumático por maltrato en la infancia, también se presentan problemas en la regulación de la ira, ¿no? Y en general en regulación de muchas emociones, pero sobre todo en la ira es la que nos preocupa porque estamos enfocados en cómo estos adultos generan
estrategias de crianza. Y regularmente las estrategias de crianza son muy autoritarias, son intrusivas, son controladoras, son por supuesto violentas. La siguiente, por favor. Bien, una de las cosas que siempre, que cuando hablamos de conducta prosocial, siempre que vamos a leer, cuando leamos sobre conducta prosocial, algo que va a aparecer es la empatía. La empatía es una habilidad socioafectiva difícil de operacionalizar, pero es interesante cómo la vamos trabajando. Esta imagen, esta caricatura, no me van a regañar, no sé si diga caricatura, pero bueno, esta imagen muestra a un conejito no empático. Pareciera que el problema es ella que está gritando y déjame de ayudar, estoy intentando quejarme, ¿no? Pero en realidad el conejito es el que no es empático. Les voy a explicar por qué. Aquí la muestra a ella muy estresada, dice, estoy muy estresada, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo. Y entonces el conejito le busca soluciones. ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no haces una lista? ¿No? ¿Por qué no deberías? Entonces al final ella acaba diciendo, déjame de tratar de ayudar, lo que quiero es quejarme. Esto siempre piensan que lo digo que porque el conejito es empático. No es empático. Bueno, sí, pero se le llama empatía emocional. ¿A qué se refiere eso? Cuando estamos en un contexto donde hay adversidad y todos estamos estresados, si vemos a alguien que nos estresa más que nosotros, que de por sí ya estamos estresados, si vemos a alguien que está así de, es que estoy estresada y lo que haces es buscarle soluciones para que ya no se estrese. Pero en realidad estás desde tu yo, es decir, estás desde ya regúlate porque me estás estresando a mí, como yo no quiero que me estreses más a mí, te voy a dar soluciones para que tú te calmes. Entonces es una empatía desde el yo, no desde el otro. Y entonces por eso cuando ella acaba diciendo, no me intentes ayudar, solo déjame quejarme, es la petición que está haciendo es, déjame hablar y yo te escucho. Entonces por eso ahí es la empatía desde el otro, es pues, escuchar. Suena muy complejo, sé que es muy complejo lo que estoy diciendo, pero es importante entender que empatía no es tratar de solucionarle la vida al otro. Tenemos que confiar en que todos tenemos recursos para salir adelante y que podemos apoyar simplemente escuchando, estando, acompañando. Y eso a veces cuesta mucho trabajo porque estamos muy acostumbrados a dar soluciones, a dar consejos y además enojarnos si el otro no sigue nuestros consejos, que es la cuestión más absurda de todas. Entonces, por eso cuando hablo de empatía, ahí resalto valorar, ¿no? Es comprender y valorar las emociones de los demás. O sea, valorar es entender que está estresada y que yo no puedo hacer nada para controlar ese estrés, pero más que escuchar. Y valoro eso. Por no valorar es decir, ay, es que es odiosa, es que no aguanta nada, es que de todo se estresa, es que todo nada le parece. Bueno, eso ya no es valorar, ¿no? O sea, no solamente es comprender, sino valorar y respetar esa emoción. La siguiente, por favor. Entonces, empatía es un proceso muy complejo. Hay también muchas teorías que hablan de empatía. Yo más bien lo veo como la teoría con la que más concuerdo es la que habla sobre la empatía emocional y la empatía cognitiva. La empatía emocional es esta que les contaba, que todos podemos entender la emoción del otro, podemos entender que está triste, que está enojado y que incluso cuando hay dolor, pues también nosotros llorar por el dolor del otro. Todos tenemos esa capacidad, pero ya la empatía cognitiva es entender al otro desde el otro, no desde mí. Por ahí hay una frase que me dijeron hace poco y nunca se me va a olvidar de ponte un suéter porque me da frío. Es súper interesante porque el otro me cuida, pero desde su propia necesidad, ¿no? O sea, el otro tiene frío y quiere que yo me cubra, que parece algo muy simple, pero pues eso habla de empatía emocional y que habla de yo cuido, pero desde mi propia necesidad. Y la empatía implica cuidar al otro desde la necesidad del otro, desde lo que el otro requiere, desde lo que el otro solicita. Y ahí es donde está la complejidad de ser empático.
y por eso incluso se requiere entrenamiento. Ahora, cuando hablo de entrenamiento, no es que lleguemos todo un grupo de psicólogos a las casas a dar un entrenamiento largo de esto, sino de que los padres desde la crianza, a partir de modelamientos o de ejercicios, se genera una crianza positiva en donde se les enseñe justamente a cómo ser empáticos, ¿no? O sea, la empatía es algo que se construye, al igual que el control de la ira, la empatía, todo esto se construye en comunidad, no es una cuestión individual, no es una cuestión de convicción. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, cuando hablo de empatía, más bien me gusta quedarme con esto, aunque igual es muy complejo. Valoración, ¿no? Que es reconocer las emociones, las necesidades, las perspectivas, los gustos, las preferencias, las actividades y circunstancias de los demás a través de tres conductas importantes. Reiterar, o sea, entender, o sea, repetir al otro lo que está diciendo para realmente entender lo que está diciendo. El reconocer lo que el otro requiere y, por supuesto, ofrecer apoyo. Pero, insisto, todo esto se da en calma, en regulación. La siguiente, por favor. Bien, esto es un modelo que espero se vea, pero es un modelo ya también antiguo que habla sobre cuándo podemos ser más, cuándo podemos ofrecer apoyo y cuándo no. Y entonces, este modelo es importante mostrarlo en este momento porque es conectar lo que vengo diciendo, es conectar, es regular el estrés, es conectar el afecto positivo con qué tanto soy capaz de ayudar y qué tanto no. Entonces, lo que nos está diciendo este modelo es que si hay un estado emocional positivo de quien ve que hay alguien que necesita apoyo, pues entonces eso implica que se preocupa, que está interesado en el otro, que hay consecuencias agradables de ayudar al otro, que hay una necesidad de ayuda muy clara, que no es ambigua, sino que sabe muy bien qué tiene que hacer. Y a eso va a facilitar que ayude. En el caso contrario, en el modelo, en el otro lado del modelo, que es en la parte de la derecha, tenemos el estado emocional negativo de quien ve, del espectador o de quien observa que alguien necesita ayuda. Entonces, si hay un estado emocional negativo, pues si hay un énfasis empático en la persona que necesita ayuda, puede ser que esto haga que sí colabore, sentimiento de sentirse responsable, pero a lo mejor por cuestiones negativas, es que si no lo hago me van a regañar, es que si no lo hago me van a castigar. Igual lo mismo, está clara la petición, por eso insisto mucho cuando hablo de asertividad conductual que debe haber peticiones claras. Y bueno, si de plano la ayuda es interesante o divertida, lo hago, ¿no? O sea, lo hago porque me obligan más a hacerlo. Esa es la diferencia. Si hay un afecto negativo, lo voy a hacer más por obligación o por cuestiones de normatividad social. Y si hay una cuestión emocional positiva, lo hago más porque estoy convencido y motivado a hacerlo. Y bueno, también si hay ambigüedad sobre lo que hay que ayudar, si hay una sensación de poder, si hay, en fin, si hay una cuestión de humor negativo, pues entonces no doy ayuda. Entonces eso explica por qué, aunque sabemos que mucha gente necesita apoyo, pues en realidad pocas veces se les da ese apoyo. La siguiente, por favor. Y esto también conecta con cuáles son las características de una personalidad altruista, que en resumen es todo lo que ya hablamos. ¿Qué implica que sea prosocial? Pues que sea empático a nivel afectivo, pero también a nivel cognitivo. Se dice que también necesite aprobación, es decir, que los demás lo vean como alguien bueno, que el grupo, pues, ¿no? Que tenga mayor confianza interpersonal, que tenga mayores emociones positivas, que sea cordial, que sea sociable, que no sea hostil. En fin, o sea, hay un montón de cuestiones que implican sobre afectividad positiva que implican ser prosocial, pero vuelvo al inicio, en un contexto adverso, a mayor estrés, mayor hostilidad, mayor violencia. Entonces, por lo tanto, somos menos empáticos, somos menos atentos a las necesidades del otro y eso impedirá que seamos prosociales. Entonces, es todo un conjunto de cuestiones que tienen que unirse para que realmente seamos prosociales. De hecho, se critica mucho, y eso la psicología social lo dice
Cuando hay mucha gente y alguien necesita ayuda y nadie lo ayuda, bueno, pues es que justamente por eso pasa. O sea, entre más gente haya, menor responsabilidad siento de ayudar. Entre menor personas haya, pues puedo ayudar, pero también hay un montón de factores que se tienen que medir para realmente que alguien decida apoyar o no a otra persona, ¿no? Y ahí es donde entran varias variables. Entonces no es tan fácil decir que ser prosocial sea algo automático, inmediato o una cuestión solamente de valor personal. Hay varios factores implicados ahí. La siguiente, por favor. Algo que hay que tomar en cuenta es que cuando estamos en un contexto adverso, los valores sociales o los valores prosociales son devaluados. Es decir, no se les da el valor que es requerido. Por ejemplo, cuando hay cooperación o alguien es cooperativo con nosotros, pensamos, quiere algo, ¿no? Lo hace porque le conviene. Por eso anda aquí de cooperativo, por eso anda de solidario, ¿no? O si alguien es amable, lo regañamos, ¿no? Ay, no seas amable, no seas tonto, te van a agarrar la medida. No seas ingenuo, es débil. O sea, el ser amable es tonto, es ser débil, o lo mismo, algo quiere. No lo hace porque sí, hasta crees, ¿no? Algo está buscando. Entonces, o si alguien quiere su confianza, pues empiezan, algo me quiere quitar, por eso anda de confianzudo, porque anda de interesado. ¿Y qué tal si confío y si no debería confiar y mejor no? Es decir, todos los valores que implican prosocialidad en comunidad son denigrados en un contexto así. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Porque justamente el que los valores prosociales se estén devaluando, pues eso rompe esquemas de comunidad. Y también ahí es donde tenemos que estar muy atentos y que debemos de evitar a toda costa. La siguiente, por favor. Sé que me estoy pasando un poco de tiempo, pero no, vamos bien. Bien, todo esto lo entrenamos de muchas formas, pero, y no quiero entrar en ello porque puedo tardar otra hora explicando y me gustaría más escucharlos, pero no, hay una cuestión que se llama asertividad conductual. La asertividad conductual es un entrenamiento conductual para que la gente pueda comunicarse mejor. No le llamamos comunicación porque comunicación es todo y nada. Y siempre cuando los psicólogos les dicen a los papás, hablen con sus hijos o hablen entre ustedes, pues siempre nos contestan, pues hablamos horas y horas y horas y nunca solucionamos nada. Es porque no se hace una asertividad conductual, es decir, no son claros en exactamente cómo, qué negociar, cómo negociar, no se hacen peticiones directas, en fin. Entonces, a partir de todo esto que aprendimos, pues que es muy importante la asertividad conductual, ¿no? Que es disminución de las críticas, no criticar al otro todo el tiempo. Nos sale natural, sobre todo si estamos estresados, irritables o no comimos o cansados, nos sale natural el criticar al otro, el ofender al otro, el decirle tonto, inútil, flojo, desinteresado, en fin. Hay que hacer peticiones claras y directas. No demos por hecho que el otro, por vivir con nosotros o por conocernos, sabe lo que tengo, lo que necesito. Hay que hacer peticiones claras y directas. Y también ya les expliqué por qué. Si no hay una petición clara de ayuda, no se va a recibir apoyo. Hay que ofrecer ayuda también. Hay que aceptar responsabilidades cuando no hacemos bien las cosas, cuando nos equivocamos. A veces nos cuesta mucho trabajo, pero hay que aceptar responsabilidad y buscar soluciones en conjunto. No es imposición, sino buscar soluciones en conjunto. Ahora, esto es asertividad conductual que nos ayudó mucho en grupos como familia o en grupos pequeños. Creo que tenemos un reto para hablar ya de cuestiones comunitarias, pero esto nos funcionó mucho con familias. La siguiente, por favor. Bien, en resumen, a partir de todo lo que hemos hablado, que podemos trabajar, es cómo fomentamos conductas prosociales. Ahora, no quiero ser ingenua, ¿no? Estas son herramientas que nos ayudan, insisto,
en contextos pequeños, o sea, en familias. Sabemos que no es una cuestión de actitud, no es una cuestión de motivación. ¿En qué sentido lo digo? De que ustedes pueden y podemos salir adelante. No quiero sonar en ese sentido positiva. Y tampoco quiero ser negativista, pero a lo que voy es que, como ya mostré, el ser prosocial a nivel comunitario es un proceso muy complejo, es un proceso multinivel, multisistémico, que depende de muchísimas cosas. Eh, O sea, el conseguir trabajo, el tener estabilidad, el tener un lugar donde estar, no es una cuestión individual, y eso quiero dejarlo muy claro. No quiero que piensen que estoy minimizando o am, ah, subestimando el problema. Pero creo que al final podemos entender que hay cosas que podemos controlar. No controlar, pero bueno, no quise decir controlar, pero al menos que podemos manejar en nuestro ambiente para estar mejor dentro del caos en el que estamos, ¿no? Y estas son las estrategias que quiero dar, porque quiero ser muy respetuosa de que no, o sea, no quiero ser ingenua, ¿no? No quiero sonar así. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido a través de todo este trabajo? ¿Y cómo podemos generar conductas prosociales? Bueno, primero generar un ambiente estable en casa. O sea, horarios, rutinas, personas, actividades, todo debe ser más o menos igual todos los días, todo el tiempo, sobre todo cuando tenemos hijos. Pero incluso aunque vivamos solo adultos, es bien importante generar ambientes estables. Establecimiento de estilos de crianza positivos, que suena muy fácil también y que también suena una cuestión de actitud, pero no, es muy complejo. Pero bueno, a lo que me refiero es no ser hostiles, ¿no? No golpear, no ser autoritarios, no maltratar, no lastimar. Eh, Favorecer valores sociales, que era lo que hablábamos, o sea, favorecer la amabilidad, la cooperación, la paciencia, la tolerancia, el respeto, que no es una cuestión moral de ser buenos o malos, sino una cuestión de respeto y de sana convivencia, pues. Regular el estrés. Hay que regular estrés. A lo que le denomino ahí cerrar el ciclo es que a veces se dice, bueno, ya te estresaste, ahora siéntate, respira hondo y profundo y ya te tranquilizaste. Eso también es una barbaridad. Si estás muy estresado, respirando no solucionamos nada. No, sí tenemos que buscar actividades que nos ayuden a cerrar el ciclo. ¿A qué me refiero? Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo está preparado para atacar. Y tú luego estás así, todo enjutado, como decía mi abuela, y de pronto quieres calmarte y relajarte. No va a pasar. Lo que hay que hacer es sacar esa energía. Entonces ahí es donde entran todos estos consejos que han escuchado, que a veces no tienen mucho sentido, pero aquí les estamos dando el sentido. O sea, esa energía tiene que salir de alguna forma y es evidente que no puede salir a través de ira, pero sí puede salir a través de ejercicio, de caminatas, incluso gritar, escribir, caminar, correr. O sea, que el cuerpo de alguna forma se agilice eh, para que ese enojo, esa frustración, eso que está generando el estrés, de alguna forma el cuerpo canalice todas esas hormonas que ya generó a nivel fisiológico. Hay que cerrar el ciclo del estrés. Ya que cierras el ciclo del estrés, entonces ya podemos hablar de algún proceso de relajación, que puede ser respiración diafragmática, que puede ser música, que puede ser cocinar o cualquier cosa que los relaje y que tranquilice. Cada quien sabe cómo, pero bueno, es generar momentos agradables que hagan que subas al ventral en esa escalera autonómica, subas al ventral de vez en cuando para que no todo el tiempo te agotes y caigas al dorsal. Por supuesto que hay que detectar si alguien es iracundo y por supuesto enseñar estrategias de control de la ira. Es fundamental, no hay que dejarlo pasar. Si dicen a cada rato no te enojes o no voy a decir nada porque se enoja, bueno, están conviviendo con alguien iracundo y ahí hay que hacer trabajo especial. Promover la asertividad conductual, que fue lo que les mencionaba hace un momento. Mantener el contacto social. Esto es sumamente importante. Apoyo social, apoyo social, apoyo social. No se desconecten.
hablen con sus amigos, hablen con su familia, quéjense, digan que están tristes, que están enojados, qué necesitan, si quieren hablar, si solo quieren que los acompañen, no sé. Somos muy dados a aislarnos, a decir no quiero molestar. Hace poco me contaba una alumna que entrevistando a una adulta mayor decía, es que no le quiero molestar a mis hijos con mis problemas. Eso no debe pasar. Moléstelos. Hay que hablar, hay que expresar, hay que conectar todo el tiempo. Hay que mostrarse vulnerable. La única forma de conectar con los demás es mostrar vulnerabilidad. ¿Y cómo muestra vulnerabilidad? Diciendo que necesito algo. Y la última es muy importante, construir un lugar seguro. Suena igual muy idílico, pero no me refiero a un lugar de tener una casa en una montaña y ser felices ahí. Me refiero a que todos tengamos un lugar en donde estar en paz. Nuestro cuarto, un jardín en algún lado, lo que sea, no sé. O el tomar algo, tomar un objeto y con eso sentirse seguros. Es fundamental construir lugares seguros porque si no, no vamos a tener donde estar en paz, donde sentirnos en conexión con nosotros y con los otros y con el mundo, que es complicado. Es muy importante que todos podamos construir nuestro lugar seguro y si el lugar en el que vivimos no lo es, entonces hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que construir, ¿no? Hay mucho para dónde moverse porque es fundamental, más que ganar más dinero, más que tener más cosas, es importante tener un lugar seguro. Insisto, no quiero minimizar el problema social, macro social que nos rodea. No podemos ser ingenuos al contexto adverso, pero al menos a nivel micro podemos asegurar un lugar seguro. La siguiente, por favor. Todas estas ideas surgieron a partir del trabajo que hice en campo directamente con familias, en sus casas, en comunidad, y se van a encontrar a través de este libro. No son ocurrencias, fue un trabajo de más de 3 años en donde estuvimos haciendo entrenamiento en todos estos niveles, regulación del estrés, regulación emocional, expresión emocional, entrenamiento conductual, en fin, hicimos muchísimo trabajo con familias y de ahí viene este modelo a favor de la prosocialidad. Y bueno, el libro lo pueden encontrar ya en redes WAM y si no, bueno, me pueden escribir y yo hacérselos llegar de alguna forma u otra. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido de su interés esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Marisol. Vamos a dar unos minutos para que quienes quieran hacer una pregunta nos la compartan. Para quienes nos acompañan aquí en Zoom, tenemos dos formas de hacer la pregunta. Una es escribiéndola en el chat para aquellas personas que no cuenten con micrófono. Y la otra es, en la parte de abajo, ustedes tienen una carita que dice reacciones que les permite levantar la mano. Ya tenemos una manita levantada. Un segundito, por favor. Para quienes nos acompañan en Facebook, les pedimos que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, la escriban en la sección de comentarios del video y nosotros la traemos de este lado para que la doctora Marisol pueda contestar. Ya no tenemos la manita que estaba levantada. Bueno, mientras ustedes nos escriben sus preguntas o sus comentarios, les queremos invitar a la siguiente conferencia del día 12 de enero, que será impartida por el doctor Rafael Calderón Contreras y titulada Transformaciones socioecológicas para un buen antropoceno. Entonces, ahora sí ya tenemos nuevamente la manita levantada. Adelante, por favor. Rey Martín, adelante, por favor, con tu pregunta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Este trabajo me parece muy importante por la coyuntura que se está viendo. Aparte ya se están visualizando grandes problemas, no solamente en lo familiar, sino en lo laboral. Y hace unos años este tipo de trabajos no se les consideraba científicos. No sé si recuerdan los grandes problemas que hubo, de que cómo es las emociones, por qué eso de la ira, y es muy importante hablarlo, no solamente en psicología social, sino abrirlo a la multidisciplina.
y muchas gracias por el gran trabajo. Y una pregunta, si podría compartir algunas lecturas en el chat o aparte de su correo, le podría mandar un mensaje si me podría recomendar lecturas o algo así para fortalecer este tipo de conocimiento. Muchas gracias. No, gracias a ti por no hacerme sentir aislada en este mundo virtual que a mí me ha costado mucho trabajo. Sí, bueno, creo que Berkowitz es fundamental, Patterson es fundamental, en cuestiones de empatía hay mucho trabajo que hizo de Shetty. En fin, creo que hay muchas lecturas que podríamos proporcionar. Sin ningún problema me puedes escribir a mi correo electrónico y te hago llegar algunas otras referencias como mucho más precisas sobre esto para que puedas tener como mayor información, pero sí es importante creo que estudiarlo desde diferentes ámbitos. Fue difícil que nos hicieran caso, de hecho hoy día todavía me cuesta un poco de trabajo convencer esta línea entre la fisiología, la emoción, la conductual bueno, todo esto anclado en un contexto. A veces es como difícil que lo vean así, pero bueno, creo que es necesario, es importante. Y sí, una de las ventajas que hemos encontrado de esta perspectiva o del modelo que estamos trabajando es que pues, no solamente aplica en familias, aplica en cualquier contexto en donde haya, pues sí, estrés. O sea, insistimos en esa regulación, no en la evitación del estrés, sino en la regulación, porque eso va a generar un montón de problemas de convivencia cotidiana todo el tiempo. Y entonces, bueno, sí, se ve no solamente en algunos ámbitos, sino en todos. Y sí, escríbeme y yo con muchísimo gusto te hago llegar más referencias. Desde Facebook nos están preguntando que si aún continúa en contacto con esta comunidad para seguir haciendo investigación. Sí, estamos haciendo ya una nueva propuesta para hacerlo, para continuar. Actualmente, o sea, en este momento no estamos yendo a casas aún por cuestiones, hay que ser precavidos y además porque con todo esto de la virtualidad, incluso mi equipo de trabajo quedó un poco, eh, o sea, quedamos disminuidos, pues. O sea, la cuestión de la virtualidad no solamente afectó el trabajo allá, sino la propia organización que teníamos, pero estamos haciendo ya la planeación y estamos esperando regresar, pero aún así tenemos contacto con algunas familias y también tenemos trabajos ya más personalizados con algunos participantes, pero sí, la idea es continuar y hacerlo incluso más grande. Lo que yo siempre, bueno, lo que les he contado en estos días es que cuando salimos de comunidad fue justamente antes de que empecé a declarar la pandemia y hablar de los videos de Zoom y hablar del WhatsApp y hablar de esto, era más difícil para hacer seguimiento con las familias, como, o sea, que existían las herramientas, pero la gente no lo sabía usar. Hoy día ya está inserto en todos nosotros, entonces va a ser mucho más fácil que hace 3 años, que fue cuando terminamos. No, 2 años. Entonces, bueno, vamos a hacer esa planeación para hacer ese seguimiento y pues también incluir a más familias y generar, seguir trabajando en este modelo. Tenemos otra pregunta que nos llega desde Facebook. ¿El trabajo ya desarrollado podría concretarse en alguna política pública, empezando en la Ciudad de México o en alguna alcaldía? Ay, soñamos con eso, pero hubo un intento, no directamente conmigo, sino con un colega. Pero la verdad es que todo el programa se distorsionó por cuestiones de organización, pues de la organización del gobierno, pues de quien sí lo llevó a cabo, y entonces trastornó un poco el programa. Yo creo que el programa puede funcionar muy bien, pero sí creo que a la hora de la ejecución, pues hay muchos factores que intervienen en que se lleve a buen término, ¿no? Ya tuvimos la experiencia y funciona, pero funciona con todas estas distorsiones políticas implicadas. Entonces, pues por supuesto que la idea de la investigación y la idea de hacer intervención
es generar estrategias de políticas públicas, ¿no? Generar esos cambios en cómo se regulan ciertas cosas. Si no, no tiene sentido, si no acabamos en ese ciclo, si no la intervención se queda en, pues ya se hizo un libro y con permiso, ¿no? Pero bueno, creo que eventos como este que permiten la difusión, permiten que la gente empiece también a buscar estas estrategias y sí, por supuesto que nos interesa generar cambios en políticas públicas y pues seguiremos trabajando para que eso suceda, sobre todo en la prevención del maltrato, eh, que implica todo esto que ya hablamos, pero hay muchísima violencia en casa, muchísima violencia, muchísimo maltrato infantil. Entonces, siempre lo digo cuando me presento en ese tipo de eventos. México es el primer lugar de maltrato infantil dentro de los miembros de la OCDE desde el 2010. Seguimos con el problema y no hay políticas públicas de disminución del maltrato infantil en México, o muy pocas. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando en eso y seguir señalizando que tenemos un problema de maltrato bien, muy, muy, muy severo. Y bueno, en parte tiene que ver con lo que platicábamos, ¿no? O sea, hay una sobredemanda con los padres de familia, una sobredemanda a los padres de familia. Así como también hay una sobredemanda a los profesores y una sobredemanda, o sea, vivimos en una sobredemanda brutal. Y pues claro que en esta sobredemanda nos lleva a que no seamos para nada prosociales, nos cueste mucho trabajo conectar con las necesidades de los demás y no podemos resolver nuestras propias necesidades. Entonces, bueno, por supuesto que hace falta un cambio y tenemos que seguir trabajando para que este tipo de cuestión de datos, no solamente los míos, sino de muchos colegas, realmente se concreten en políticas públicas. Esa es la idea. En el chat de Zoom nos están preguntando, ¿qué papel considera deberían de tener las instituciones gubernamentales y académicas en el cuidado de la salud mental de la población mexicana? Primero, depende de qué institución, pero lo voy a poner así. Creo que todas las instituciones deben de ser responsables de la salud mental de sus empleados. No se trata, cuando digo esto, todo el mundo piensa, pues es que no los vamos a estar cuidando. Eso me lo han dicho muchas veces. Pero no se trata de una cuestión de cuidar en el sentido de cómo estás, o sea, como, no sé, como que se imaginan que todos vamos a estar siendo tratados como si fuésemos de cristal. No, 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 no. A lo que me refiero es que tenemos que ser responsables de saber si hay algún problema clínico entre nuestros empleados y no por eso ser discriminados, sino ser apoyado. El saber cómo se están regulando el trabajo desde quienes son los líderes, pues, y cómo trabajan con la gente y si esto cómo está afectando incluso la productividad. Yo creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Incluso dentro de las universidades, tener claro cómo son sus estudiantes, qué problemas tienen, qué complejidad tienen, cómo apoyarlos, a sus profesores, ¿no? O sea, que si los profesores tienen algún tipo de riesgo, si son profesores que viven solos, que no viven solos, si tienen hipertensión, si tienen, o sea, no sé, creo que hay mucho que hacer y creo que sí nos lo tenemos que tomar en serio. Si queremos generar comunidad, tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros en todos los niveles y en todos los sentidos. No es una cuestión, creo que ya lo dije, no es una cuestión individual. O sea, yo puedo decidir comer mejor o hacer ejercicio, pero también no podemos ser ingenuos. O sea, cada vez que nos dicen hay un problema de obesidad, pues hagan ejercicio, coman sano. Pues si esa fuese la solución desde el principio, todos seríamos sanos. O sea, son un montón de procesos complejos alrededor sociales, psicosociales, que están generando el problema y que lo están manteniendo y que lo están alargando. Y una de ellas es que pareciera que todo es una cuestión individual y no es una cuestión individual, es todo un proceso. Entonces, todas las instituciones deben ser responsables de los que están a su cargo o de los que están en su resguardo, porque al final pues son los que permiten que esas instituciones estén, ¿no? Tanto gubernamentales como no gubernamentales o de lo que estén pensando. O sea,
las universidades dependen de sus profesores, dependen de sus empleados, dependen de sus administrativos, dependen de sus alumnos, dependen, o sea, somos un todo. Las comunidades igual, en fin, creo que debemos de generar comunidad. Y no se trata de generar cuestiones de no puedo decir nada porque se altera, no va por ahí, ¿no? Tampoco se trata de negar los recursos que cada quien tiene para salir adelante, pero tampoco se trata de negar que es un problema estructural y que tenemos que atenderlo y que no podemos seguir sobreexplotándonos para producir no sé qué y para generar problemas que ya no podemos ver hacia dónde, o generar división, ¿no? Entre la población también, en fin. Creo que todos le tenemos que entrar de una forma u otra, así como le entramos a la salud física, entrar a la salud, a la salud mental, ¿no? A la socioemocional. No sé si respondí la pregunta, pero... Creo que sí, doctora Marisol. Creo que quedó clara la postura que tiene frente a la pregunta sobre si las instituciones públicas de cómo deberían tratar la salud mental. Ya nos contestaron en el chat que sí. Muchas gracias. Gracias. Nos escribe un comentario aquí en el chat de Zoom, Rey Martín. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Muchas gracias por los organizadores y la maravillosa ponente. Tiene razón, en las políticas públicas es difícil con los cambios de gobierno, pero usted es un ejemplo de que el tejido social puede ser analizado desde nuevos enfoques para esas políticas. Muchas gracias, eso fue positivo, gracias. Pero no es fácil, o sea, hay mucho trabajo que hacer y creo que, insisto, la difusión de este tipo de cuestiones es incluir a más en hacer propuestas, ¿no? Y que no es una cuestión individual, insisto, y en eso voy a insistir siempre. No es una cuestión individual, no es una cuestión de echarle ganas, no es una cuestión de motivación intrínseca, híjole, son un montón de cuestiones que están ahí interviniendo para que funcionemos o no funcionemos mejor, ¿no? Desde Facebook, Carla escribe, dejando de lado los factores propios de la familia que generan estrés, ¿cuál debería ser el papel del Estado ante problemáticas como el desempleo, la migración, la violencia de género, la falta de acceso a servicios de salud, pensando en estos últimos como generadores de estrés? Es que no hay sensibilidad política. O sea, creo que lo voy a minimizar porque además mi área no es políticas públicas, pero voy a tratar de ser clara. Hay una definición que anda por ahí que surgió desde el feminismo, pero creo que es muy útil, que es la interseccionalidad. Hay ya también críticas sobre la interseccionalidad, pero creo que es importante considerarla en el sentido de la sensibilidad de que somos muchos, somos heterogéneos, somos diversos, y eso también implica que estamos posicionados en diferentes contextos. A veces cuando hablamos de políticas públicas se habla desde un todo, o sea, es una ley para todos, sin importar qué, cómo, cuándo, dónde, desde qué y demás. También es cierto que la solución no es hacer política pública así como tan desmenuzado, especializada, de tal forma que eso también pueda ser complicado e incluso inútil. Pero sí es cierto que no hemos encontrado ese punto medio de considerar esa sensibilidad, ¿no? De entender qué implicaciones tiene el que no encuentres empleo y eso, cuáles son las consecuencias en todos los niveles. Nunca voy a olvidar a un participante ya hace algún tiempo que llegó a una reunión que tuvimos con padres de familia y es muy raro que lleguen los papás, siempre van mamás. Y esta vez llegó este señor porque necesitaba que lo escucháramos porque lo acababan de despedir de su trabajo y estaba llorando desconsolado porque no sabía qué hacer, porque ya había buscado trabajo y no lo encontraba. No recuerdo cuánto tiempo había pasado del desempleo, pero su esposa ya se había desesperado y solo lo amenazó con correrlo de la casa si no encontraba trabajo pronto. Entonces,
ahí es donde tenemos que considerar un montón de vulnerabilidades sociales, ¿no? No me refiero solamente a la relación de él con su pareja. Al final, ahí entran otro tipo de cuestiones, y no me refiero a las vulnerabilidades que todos tenemos por cuestiones de género, por cuestiones de ubicación geográfica, por cuestiones de ubicación geopolítica, por cuestiones económicas. Entonces, todas estas cuestiones son las que deben entrar en juego en las políticas públicas, y es bien difícil que suceda así. Entonces, cuando me preguntan cuál sería el posicionamiento, bueno, desde mi experiencia y desde donde estoy, sonando incluso también un poco ingenua, es que es muy importante considerar esta diversidad, ¿no? Estas formas diferentes del ser, y que si no se consideran, pues somos completamente ciegos a muchas cuestiones, ¿no? Se oye muy fácil pues si no tienes trabajo, busca trabajo, y si no encuentras trabajo, pues tienes que ser proactivo. Y si, ¿no? O sea, como que juzgamos. O pues si estás gordo es porque quieres estar gordo, es que no quieres ponerte a dieta. O sea, ¿por qué hablo de esto? Porque pues también hay una discriminación por peso, hay una discriminación por edad, hay discriminación por raza, hay discriminación por género. O sea, por todo nos hacemos pedazos. Entonces, creo que las políticas públicas deben de ser mucho más sensibles a toda esta diversidad, y no dictar políticas públicas desde como si todas lo dicen las feministas, como si todas las mujeres, todas las niñas, todos los hombres, todos fuésemos iguales. Y ahí es donde tenemos que tener mucha cautela, y ahí es donde entra que, pues sí, tenemos que ser prosociales y convivir con el otro para entender las necesidades de todos, y no desde unos cuantos o desde donde estoy, ¿no? Igual no sé si respondí la pregunta, pero eso es lo que creo que puede suceder o que se puede proponer. ¿Qué? Muchas gracias, doctora Marisol. Tenemos un comentario más. Ujú. JJR nos escribe: muchas gracias por la información que nos brindaste en esta conferencia y por ayudarnos a hacernos conscientes de nosotros mismos. De nada, pero no es de ti mismo, es de un todos. Es de cómo funcionamos todos, cómo nos organizamos todos, cómo convivimos todos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo pedimos ayuda o no pedimos ayuda, cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros. O sea, es un todos. Voy a insistir mucho en eso. Tenemos que generar comunidad, y es urgente generar comunidad. No podemos seguir siendo tan, pues yo estoy bien y los demás no sé, ¿no? Y es que en la pandemia eso nos genera, la comunidad se rompe. ¿Por qué? Pues porque te tienes que aislar, ¿no? Tú te enfermas porque sales, ¿no? Porque eres un irresponsable. Yo en mi casa estoy muy bien, y ahí es donde regreso a estas diversidades, de donde pues no podemos estar todos cuidándonos todo el tiempo. Ah, pero al mismo tiempo, bueno, pues sí, estamos en una cuestión de sobrevivencia, y creo que eso es con lo que podría cerrar. Estamos en un contexto adverso por sobrevivencia. Y como ya les mostré, lo primero que puede suceder es que la prosocialidad se rompa, porque estamos en contexto de sobrevivencia. Entonces tenemos que pelear mucho, trabajar mucho eh, en cotidianidad para que se sigan generando valores prosociales, conductas prosociales, eh, porque si no, la comunidad cada vez se va a ver más rota, y si se ve cada vez más rota, estudien historia y verán lo que pasa. No nos va bien. Y desde muchos entes geopolíticos hay agregado al problema de sobrevivencia en el que estamos, hay mucha diferenciación social, hay mucha legitimación sobre nombrar a algunos de una forma y otros de otra. Los otros son los buenos, los otros son los encantadores, nosotros somos los que hacemos todo bien, los otros son los malos, son los enemigos, son los a vencer. Pónganse en el lugar que sea, en el grupo que sea, en el que se identifiquen. Y ahí es donde esto me preocupa. La hostilidad avanza. Si esto no se va a resolver, bueno, más bien, lo repito, esto no se va a resolver, la hostilidad va a avanzar y la comunidad se va a romper cada vez más. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en nuestro entorno por conductas prosociales, por conductas comunitarias,
como grupos, porque esto cada vez se va a poner denso. No veo cómo no. Entonces, eso es lo que creo a partir de toda la información que hemos podido recopilar en este tiempo. Entonces, a trabajar en comunidad, no nos queda de otra. Muchísimas gracias, doctora Marisol. Justo con lo que acaba de decir, con este último comentario que nos ha llegado el día de hoy, lo vamos a utilizar para cerrar. Muchas gracias por lo que nos comparte, ya que nos permite pensar como seres sociales y no únicamente como individuales. Esa es la idea. Pues antes de que se vayan, les quiero reiterar la invitación a la conferencia del próximo 12 de enero, titulada Transformaciones socioecológicas para un buen antropoceno, que será impartida por el doctor Rafael Calderón Contreras. Y en este momento me gustaría invitarles a que prendan sus cámaras, por favor, para poder tomar una foto, aunque sea a la distancia, de la conferencia que tuvimos el día de hoy. Les vamos a dar un momentito para que se animen a prender las cámaras. No importa si alguien no se peinó, no pasa nada. Entendemos que todos están en la comodidad de sus casas, en confianza. Muchas gracias, Marisol, por tu conferencia, por esta parte que nos fuiste compartiendo, nos fuiste guiando y compartiendo el proceso de trabajo que se requiere para acercarnos a la comunidad, acercarnos a nosotros mismos. Finalmente, no se trata solamente de el proceso, el proyecto, se trata de involucrarnos y hacernos conscientes de lo que necesitamos de la vida social, de estas cuestiones que hablabas de estrés, de emociones, de conflictos que tenemos y que sin ellos los tejidos sociales simplemente no van a tener efecto y muy buenos proyectos se llegan a perder justamente por esta parte, porque no consideramos este entorno en el cual nos involucramos, convivimos, compartimos. Entonces esta parte no solo tiene que ver con proyectos, tiene que ver con convivencia, con coexistencia. Te agradecemos mucho, sobre todo, comento también, porque con esto de que hoy se cayó Telmex, pues nos has dado tu conferencia con tus datos, entonces doblemente agradecidos porque finalmente se te acabó tu crédito en el teléfono celular, pero te agradecemos mucho por haber estado aquí. No, no se preocupen, lo hago con mucho gusto y esto creo que es importante seguir hablando de esto. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, entonces vamos a tomar nuestra foto, por favor. Entonces, va la primera. Ah, ya se fue JJR, que es Juana Juárez. Ah, Rey ya prendió su cámara. Muchas gracias, Rey. Listo, ya tenemos nuestras fotos y entonces en un momento las subiremos también al Facebook, la compartiremos, te agradecemos muchísimo y los esperamos para las siguientes conferencias. Como ven, ya prácticamente estamos próximos a terminar nuestro ciclo, entonces los esperamos para que nos acompañen en las siguientes actividades. Un saludo, gracias Juan Carlos por verte por aquí. Te convocó la presencia de Marisol. Mira Marisol, nos trajiste a Juan Carlos, que hace mucho que no lo veía. No, pues gracias por estar aquí. Que tengan una buena noche de Reyes, un buen día de Reyes. Es un buen día para acordarnos que hay que mantener la esperanza y la ilusión. De veras, es importante conservar esto. Pues que tengan un buen día de Reyes a todos. Ha sido un buen regalo de Reyes tu conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias a todos y todas, en especial a la doctora Marisol. Que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente semana.